La sociedad y las creencias en el Antiguo Egipto. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se organizaba la sociedad en el Antiguo Egipto y qué papel jugaban sus creencias religiosas en la vida diaria? En este video exploraremos la compleja jerarquía social egipcia, desde el faraón, considerado un dios viviente, hasta los campesinos y artesanos que sostenían la economía. También descubriremos las fascinantes costumbres funerarias y las creencias en la vida después de la muerte que daban forma a toda una civilización. Acompáñanos en este viaje a una de las culturas más intrigantes de la historia. Comencemos. Estructura social y jerarquía. La sociedad egipcia antigua estaba organizada en una jerarquía rígida y compleja, encabezada por el faraón, que era la figura más poderosa y reverenciada. Bajo el faraón, la nobleza y los sacerdotes mantenían posiciones de gran influencia y autoridad. Por otro lado, la mayoría de la población, que incluía a los campesinos, artesanos, comerciantes y esclavos, vivía bajo las decisiones y el control de los estratos superiores. El faraón y la nobleza egipcia. El faraón era considerado no solo el líder militar, político y religioso del imperio, sino también un dios viviente. Como jefe supremo, su palabra era ley, y su poder se extendía a todos los aspectos de la vida egipcia. El faraón tenía una gran esposa real, generalmente su hermana, para mantener la pureza de la sangre real, y numerosas esposas secundarias. Estas mujeres y sus hijos formaban la familia real, que también jugaba un papel importante en la administración del reino. La nobleza egipcia, compuesta por miembros de la familia del faraón y otras familias distinguidas, poseía vastas extensiones de tierra y riquezas otorgadas por el faraón como recompensa por su lealtad o servicio. Estos nobles gobernaban las provincias en las que se dividía Egipto y vivían en lujosas villas rodeadas de jardines. Dependían de los campesinos para producir los excedentes agrarios que aseguraban su estilo de vida opulento. Los sacerdotes y el culto religioso. Los sacerdotes constituían una clase social poderosa dedicada a la administración del culto y los rituales religiosos. Se encargaban de mantener los templos, realizar ceremonias diarias y organizar festividades religiosas que eran fundamentales para la vida espiritual y cultural de Egipto. Los sacerdotes eran intermediarios entre los dioses y el pueblo, y su influencia iba más allá de los aspectos religiosos. Controlaban grandes propiedades y recibían tributos en forma de parte de las cosechas. Además, supervisaban la educación y la escritura, siendo custodios del conocimiento y la tradición. Los sectores populares: campesinos, artesanos, comerciantes y esclavos. La mayor parte de la población egipcia pertenecía a los sectores populares, que incluían a los campesinos, artesanos, comerciantes y esclavos. Campesinos eran la base de la economía egipcia, responsables de la agricultura que sustentaba al país. Vivían modestamente y trabajaban duro para alimentar a sus familias y pagar tributos al faraón, nobles y sacerdotes. Artesanos eran trabajadores calificados que producían bienes esenciales como cerámicas, esculturas, objetos de metal, papiros y tejidos de lino. Sus habilidades eran altamente valoradas y contribuían significativamente a la cultura material de Egipto. Comerciantes compraban y vendían bienes de tierras lejanas, incluyendo madera, minerales y perfumes. Eran vitales para la economía y el intercambio cultural, trayendo influencias extranjeras a Egipto. Esclavos ocupaban el escalafón más bajo de la sociedad. Generalmente eran prisioneros de guerra y no tenían derechos. Muchos eran propiedad del faraón, trabajando en proyectos de construcción, minería y el ejército. El rol de las mujeres en el Antiguo Egipto. Las mujeres egipcias disfrutaban de un estatus relativamente elevado en comparación con otras culturas antiguas. Aunque había diferencias en los roles de género, la igualdad era más evidente. Las mujeres podían poseer propiedades, llevar a cabo negocios y contratos sin la aprobación de un esposo y ocupar cargos administrativos o religiosos. Algunas incluso gobernaron Egipto como faraonas, como Hatshepsut, Nefertiti, Tausert y Cleopatra. Las mujeres eran vistas como las administradoras del hogar y los bienes familiares, y en muchos casos disfrutaban de independencia económica y legal. La religión egipcia, politeísmo y creencias.
La religión era central en la vida egipcia. Los egipcios eran politeístas, adorando a muchos dioses que representaban diferentes aspectos de la vida y la naturaleza. Ra, el dios del sol, era uno de los más importantes, considerado el creador del mundo. A medida que cambiaba la capital del país, el dios de esa región ganaba prominencia. Por ejemplo, Amón de Tebas se convirtió en Amón-Ra. Otros dioses destacados incluían a Horus, Osiris, Isis, Seth, Hathor y Anubis. También adoraban elementos de la naturaleza, animales y al faraón, quien era considerado un dios viviente en la tierra. Costumbres funerarias y creencias en la vida. Después de la muerte. Los egipcios tenían una visión muy desarrollada sobre la vida después de la muerte. Creían que los muertos podían llevarse sus riquezas al más allá y que la preservación del cuerpo a través de la momificación era esencial para asegurar la inmortalidad. Los difuntos debían pasar por un juicio ante un tribunal presidido por Osiris, donde su corazón era pesado contra una pluma de Maat, diosa de la verdad y la justicia. Solo aquellos que vivieron una vida justa podían acceder a la vida eterna. El proceso de momificación era complejo y meticuloso. Los órganos internos se retiraban y se guardaban en vasos canopes, mientras que el corazón se devolvía al cuerpo, considerado el centro de la mente y la emoción. El cuerpo se deshidrataba con natrón, se lavaba, se ungía con aceites y se envolvía en vendas. El rostro se cubría con una máscara funeraria y el cuerpo se colocaba en un sarcófago, a menudo decorado con imágenes y textos religiosos. Fases en la estructura del sarcófago de un faraón. Ataúd. El cuerpo momificado se introducía en un ataúd. Máscara pintada. Reproducía los rasgos idealizados del difunto. Sarcófago de Osiris. Reproducía la figura del dios Osiris, simbolizando la resurrección. Último sarcófago. Representaba al difunto con imágenes policromadas y textos que ayudaban en el viaje al más allá. Dato curioso. La momificación requería una cuidadosa preparación. Los órganos eran extraídos, preservados en vasos canopes, y el cuerpo era cubierto en natrón antes de ser envuelto en vendas. Anubis, dios de la momificación, era representado como un chacal o un hombre con cabeza de chacal, y se le veía preparando a los muertos para su vida futura. ¿Te has preguntado cómo una sociedad tan estrictamente jerárquica como la del antiguo Egipto mantenía el equilibrio entre el poder absoluto del faraón y la vida cotidiana de campesinos, artesanos y comerciantes? Descúbrelo en nuestro próximo video. Si te gustó este video sobre la sociedad y las creencias del antiguo Egipto, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Déjanos tus opiniones en los comentarios y comparte este viaje al pasado con tus amigos apasionados por la historia. Nos vemos en el próximo video para seguir explorando juntos las maravillas del mundo antiguo.